Esta es una pequeña fracción de un video mucho más largo. Tenés el video completo acá abajo en la descripción. Si no estás moviendo tu dinero, vas a ser cada día más pobre. Es importante que escuches esto porque gracias a las leyes del IQ financiero que vamos a ver hoy, pasé de no llegar a fin de mes a renunciar a mi odioso trabajo y vivir la libertad financiera. Y te prometo que si llegás al final de este video y aplicás estos principios, poco a poco vas a poder lograr algo similar. Para esto vamos a ver 7 leyes de IQ financiero claves que son: número 3, ley de Pareto. Solamente 2 de 10 actividades que haces durante el día sirven de algo. Todo lo demás es totalmente inútil. En lo particular, me encanta esta ley. En términos simples, te puedo decir que la ley de Pareto, también conocida como el principio 80-20, es en sí una observación empírica que sostiene que en muchos fenómenos, aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Y esta teoría empezó por un estudio muy interesante que se hizo en el siglo XIX. Un economista italiano quería hacer un estudio sobre la riqueza en su país. Debido a sus escasos recursos, decidió enfocarse en uno de los indicadores más importantes del momento, que era la tierra. Para esto empezó a hacer un estudio muy minucioso de quién era el dueño de qué tierras en Italia. Luego de hacer el estudio llegó a una conclusión bastante aterradora. El 80% de las tierras en Italia, en ese momento, eran propiedad del 20% de la población. En otras palabras, un grupo reducido de personas era dueña de casi todo. Al margen de lo alarmante de estos números a nivel económico, lo cual es un desastre porque perpetúa la riqueza en determinadas familias y pone en riesgo la economía del propio país, o al menos era la situación en ese momento, al estar todo centrado en pocas manos, al investigador lo que le llamó poderosamente la atención fue el tema de la relación de que muy poco tenía mucho. Eso le implantó la duda y se preguntó: ¿se replicará esto en otros aspectos? Posteriormente, todo su estudio completo llevaría su apellido, Pareto. Esta ley es bastante profunda y tiene muchos estudios que la respaldan. La ley subraya que la relación entre causa y efecto no es lineal ni equitativa. En lugar de una correspondencia proporcional, como que el 50% de los esfuerzos generen el 50% de los resultados, el principio de Pareto sugiere que una minoría, por ejemplo el 20%, suele ser responsable de la mayoría de los resultados, por ejemplo el 80%. Los porcentajes no son redondos, son aproximados, pero se suele redondear para hacer mucho más sencilla la explicación. En sí, la teoría nos dice que muy poco suele ser responsable de mucho. Un 10% responsable de un 90%, un 25% responsable de un 75%, o como suele representar la ley por sus mayores aproximaciones estadísticas, un 20% responsable del 80% de los resultados. Pero lo fuerte, lo interesante de esta ley es que los esfuerzos no se condicen con los resultados. Es decir, no existe una relación lineal entre esfuerzos y resultados. Esto es clave. Repito, los esfuerzos no se condicen con los resultados de manera lineal. Esto es muy duro si te lo pones a pensar desde todos los puntos de vista. Por ejemplo, pone en duda el mito de trabajar más da mejores resultados. Esa hora extra de trabajo realmente no aporta gran valor pasado cierto umbral. De hecho, si aplicamos la ley de Pareto a las exageradas jornadas laborales de los emprendedores, llegamos a una conclusión bastante aterradora. Si trabajás como emprendedor 14 horas al día, solamente 3 horas de tu día generan el 80% de tus resultados. Básicamente desperdiciaste 11 horas haciendo cosas totalmente innecesarias. Y si a esto le sumamos la ley de Parkinson, que nos dice que tendemos a expandir las tareas para abarcar el tiempo asignado,
puede empezar a tener sentido toda esta idea. Lógicamente, todo este tipo de cosas dependen de muchos factores e incluso otras leyes, pero al menos nos da una idea general de que hay que optimizar algunas cosas. Muchas veces hacemos simplemente por hacer, sin darnos cuenta de que realmente no estamos aportando absolutamente nada o el aporte es tan mínimo que se vuelve insignificante. De ahí que, por ejemplo, los ricos estén tan obsesionados con la delegación y la sistematización. No quieren llenar su día con cosas que son necesarias, pero que ya no aportan el valor suficiente. Llevado al mundo de los negocios, donde esta ley de Pareto se puede medir con más facilidad, es donde se nota con mucha más claridad. Varios estudios han demostrado que la mayor parte de las ventas vienen de muy pocos productos o peor, de muy pocos clientes. Básicamente, todo tu negocio depende de un par de productos o de un par de clientes. Y donde más visible se torna esto es en el tema de las inversiones. Portafolios armados a largo plazo con varios activos comienzan a inclinarse hacia un lado, provocando esta misma ley. El 20% de los activos termina generando el 80% de las ganancias. En otras palabras, solo una pequeña parte de las inversiones que componen ese portafolio fueron realmente exitosas, las demás fracasaron o el aporte fue mínimo. Nuevamente, poco generó mucho. Repito, poco generó mucho. Es interesante entender esta distribución estadística porque nos permite rever alguna de nuestras situaciones financieras. Por ejemplo, puede que solo unos pocos de nuestros gastos representen buena parte de nuestro presupuesto mensual o que un reducido número de fuentes nos genere la mayor parte de nuestros ingresos. Cada situación tiene que ser analizada en profundidad para determinar cuál sería el camino correcto a tomar. No siempre la solución es tan sencilla. Además, recordad que la relación de Pareto no es exactamente 80-20 siempre. Es una observación estadística que requiere un análisis cuidadoso de cada contexto específico. La tendencia es a ese número, pero las relaciones son desiguales en diferentes contextos justamente porque es un análisis estadístico. Recordad, puede ser 10-90, 15-85, 30-70. La clave acá, y lo que sí suele cumplirse de manera teórica, es el modelo conceptual que nos dice que la relación entre causa y efecto no es lineal ni equitativa. Pocas cosas generan la mayor parte de los resultados, el mayor impacto. Además, tened presente que esto tampoco quiere decir que en todos los contextos esto sea malo. Puede que el 20% de tus inversiones hoy genere el 80% de tus ingresos, pero en la otra parte de tu cartera de inversiones existan algunas joyitas escondidas que todavía no hayan salido a relucir. En el mundo de los negocios pasa algo similar. Puede que tengas unidades dentro de tu negocio que por ahora no generen buenos resultados, que son, digamos, unidades experimentales, pero que en un futuro sí generen buenos resultados. La ley de Pareto es muy interesante, pero no te dejes cegar. Lo importante acá de la ley de Pareto es que te llame la atención cuando haces el análisis de lo que está sucediendo en ese análisis. Por ejemplo, si analizas tu negocio y determinas que el 20% de tus clientes te genera el 80% de las ventas, tenés que ponerte a evaluar por qué sucede eso y si realmente conviene o no cambiarlo. La ley de Pareto simplemente nos dice qué es lo que está sucediendo. Después depende de nosotros hacer un análisis para determinar si eso es bueno o es malo. Déjame en la caja de comentarios cuál es el gasto más representativo dentro de tus finanzas. Esos gastos que son simplemente el 20% de todos tus gastos, pero se comen el 80% de tus ingresos. Te leo acá abajo en la caja de comentarios. Número 2.